Adelante, Miguel, y bienvenido y muchas gracias. Listo, buenas noches para todos. El día de hoy quiero traerles este tema que es muy importante, quizás una de las condiciones que encontramos más frecuentes y como vamos a ver en la literatura, no solo nosotros, sino gran parte del mundo no está haciendo un diagnóstico oportuno, sino que estamos diagnosticando, por decir así, los casos más graves o más avanzados y estamos dejando escapar una gran población. Y sin duda que esta condición de la hipertensión arterial repercute en eventos adversos cardiovasculares mayores y la mortalidad por todas las causas, teniendo en cuenta que la mortalidad por eventos cardiovasculares es quizás históricamente la primera causa de ellas. Para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés y quiero empezar con esta diapositiva en base a lo que les estaba comentando. Este es un estudio que fue publicado en Hypertension, en el cual se se hizo tamización en adultos de 92 países, dentro de los cuales participó Colombia con una muestra de 48.000 un poco más de 1,5 millones de participantes, y se encontró que eran simplemente personas que tenían riesgo de tener hipertensión arterial, y en ellos se encontró que el 34% de los pacientes tenían hipertensión arterial. Esto pues en base a cifras de tensión arterial por encima de 130/80. Sin embargo, algo que nos llama la atención es que casi el 60% de los pacientes que se les realizó la medición de las cifras de tensión arterial sabían que o estaban advertidos pues que la tenían, y al menos el 54% de los hipertensos estaban bajo tratamiento antihipertensivo, y de ellos casi el 53% tomaban uno de los medicamentos antihipertensivos, el 25% usaban aspirina de forma inapropiada. Y veamos que de los que estaban eh, pues en metas, es decir, al menos por debajo de 140/90, eran el 57,8, pero por debajo de 130/80, poco menos del 30%. Algo que es muy llamativo es que al menos el 32% nunca se había tomado siquiera la presión arterial. Y las cifras son muy llamativas. Veamos cómo solo en América teníamos que el 41% de los pacientes pues de la muestra tenían hipertensión, pero veamos algo que, si bien en América pues podríamos sacar pecho, pero sigue siendo muy malas las cifras. Solo el 60% están bien controlados, ¿cierto? Pues de los que toman medicamentos están controlados, y de toda la muestra, es decir, los que están intervenidos de forma no farmacológica como farmacológica, el 40%. Ahí sin duda pues otros continentes que están mucho peor y estamos por encima del promedio mundial, pero sigue siendo unos resultados muy desalentadores. Y la importancia, o sea, ¿por qué es importante hablar de hipertensión? Es un tema que quizás todos pasamos por alto o creemos dominarlo, pero los datos mundiales, como les acabo de mostrar, realmente no lo hacemos. Es decir, que de hipertensión probablemente tenemos que aprender muchas cosas. La importancia entonces de tener un paciente en metas de tensión arterial, y esto no quiere decir, o sea, tenemos que sacarnos de la cabeza que llegar a metas es igual a dar medicamentos. Eso es totalmente falso y lo vamos a demostrar. Veamos cómo, si un paciente entre los 40 y los 69 años un aumento de 20 mililitros de mercurio en la tensión arterial sistólica o de 10 milímetros de mercurio en la diastólica, aumenta por 2 o es el doble de riesgo de mortalidad, ya sea por un ataque cerebrovascular o un infarto agudo de miocardio. Y solo reducir 5 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica disminuye la mortalidad por un ataque cerebrovascular en un 14%, un infarto agudo del miocardio en un 9%. Pero veamos entonces la incidencia, y esto es lo que quiero hacer un llamado de atención
todos los casos nuevos que estamos detectando de hipertensos es porque es una hipertensión que podríamos decir como muy obvia, ¿cierto? El paciente casi que está en una crisis hipertensiva o tiene tensiones arteriales sistólicas por 160, 100 o que tiene un daño de órgano blanco y llega con unas cifras de tensión arterial sistólica muy elevadas. Sin embargo, cuando vemos la prevalencia, es decir, todo el pool de pacientes hipertensos, pues no están en este grupo, ¿cierto? Esto es una minoría. Veamos cómo ese pool, casi que ese 75% de la muestra están por unas cifras de tensión arterial sistólica por debajo de 150. Pero veamos que como ahí está la gran proporción de pacientes, el exceso de mortalidad o la mortalidad realmente está en este grupo, ¿cierto? Con tensión arterial sistólica por debajo de 150, porque son los pacientes que no estamos interviniendo. Probablemente esos pacientes que ya tienen eventos adversos cardiovasculares mayores, ¿cierto? Y le estamos haciendo una prevención ya secundaria, terciaria de su enfermedad, pues realmente no estamos teniendo entonces el impacto y la enfermedad lleva su curso natural hasta el evento adverso cardiovascular mayor, el paciente llega infartado, llega con el ACV, llega con una enfermedad arterial periférica, con una enfermedad renal avanzada y pues el impacto en la salud no lo estamos logrando y lo muestran los datos mundiales. ¿Qué tenemos entonces en Colombia, según el Observatorio de Hipertensión Arterial? Veamos que el departamento de Caldas es uno de los que mayor prevalencia tenemos y lo comparamos pues con el resto de departamentos y quizá por debajo de Risaralda. Pero veamos entonces qué es lo que estamos haciendo bien. Lo que estamos haciendo bien es que los casos como Luis, que es un hombre de 70 años, que mide 1,80, que pesa 96 kilos, que tiene un perímetro abdominal de 130 centímetros, y llega al consultorio con unas cifras de tensión arterial en 160, 110, el paciente es diabético, tiene cardiopatía isquémica, con una fracción de eyección reducida, consume licor ocasional, sin tabaquismo, una glicemia en 110, con una glicada que puede ser en metas para su edad y para su condición de comorbilidad, y nos llega con un perfil lipídico, con un LDL, pues que debería estar por debajo de 55, pero podríamos inclusive hacer un ajuste en su estatina o inclusive pues en métodos no farmacológicos. Toma metoprolol succinato, el Entresto de 50 y empaglifosina, y nos llega que en el pueblo le hicieron un afinamiento y encontraron estas cifras de tensión arterial que evidentemente están fuera de metas. Entonces, pues para este paciente que me llegó al consultorio, entonces ya sabemos que tiene el Entresto, que el beta bloqueador, pero si seguimos los 4 pilares que nos dice la guía de falla cardíaca, pues probablemente un antagonista receptor de mineralocorticoides es lo que hace falta, ¿cierto? Y probablemente en un futuro titular el sacubitril valsartán sería pues lo ideal en este caso, y la paglifosina que también tendría efecto pues para su diabetes. Sin embargo, ¿dónde estamos fallando? En los pacientes como Juan, que son pacientes de 54 años, que en este caso es profesor, es sedentario, es mestizo, mide 1,73, pesa 76 kilos, el perímetro abdominal es de 98, le toma la tensión arterial y sale en 135/85, no tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, el consumo de licores ocasional sin tabaquismo, una glicemia en ayunas normal, tiene un colesterol total de 230, los triglicéridos en 150, un HDL38 y un LDL en 162. Entonces aquí la pregunta, ¿este paciente Juan es hipertenso, sí o no? ¿Y cuál es la conducta apropiada? Entonces le vamos a decir a Juan, haga cambios en el estilo de vida y le hacemos seguimiento, vengan 3 o en 6 meses, ya empezamos, dirán, un tratamiento farmacológico, cambien el estilo de vida, y dicen, no, es que ese paciente, yo me leí un estudio, que salió el estudio Sprint en el 2015, en el 2021 se hizo una actualización, dijo que si ese paciente yo lo llevaba a 120/80, le impactaba el riesgo cardiovascular. O podemos decir, ese paciente está en meta, lo felicitamos, siga así, en un año nos vemos. O el otro, podemos calcular el riesgo cardiovascular a 10 años y según el riesgo administramos el tratamiento. Entonces, no sé si alguien del público quiere participar o de pronto se arriesga que cualquier respuesta pueda ser utilizada en su contra. Entonces, no sé, no veo manos levantadas, pueden abrir sus micrófonos. Bueno, tampoco. Doctor, qué pena. Cuando usted habla de riesgo cardiovascular asociado en el contexto de la enfermedad aterosclerótica vascular, sí. ¿cierto? Que puede ser
calculado por el score o por el Framingham ajustado pues a Colombia, ¿cierto? Entonces, Sí, cualquiera de los dos. Sí, pero señor. usted ya lo está condicionando a una toma de 135/85, ¿cierto? De acuerdo, Es eso una lo explica. prehipertensión, o sea, ya tiene usted un criterio en el manejo, pues no farmacológico como tal. La primera línea que usted utilizaría, además de lo que usted condiciona, ¿cuál sería en cuanto al manejo farmacológico? No. Yo quiero preguntarle si a lo largo de la charla nos vamos a dar cuenta si el paciente es hipertenso, no es hipertenso, se beneficia de tratamiento, ¿no? Entonces yo quiero que ustedes Ah, ya, especialmente... ya. O sea, no, claro, el paciente se beneficia, porque a la edad que tiene, la condición que tiene y el riesgo asociado, Entonces claro que Byron sí. dice que, ¿cuál de ellas? Que le da El tratamiento. paciente, no, el paciente tiene que entrar en una condición de mejorar su estilo de vida, de cambiar su dieta. Si tiene sobrepeso, tendría que hacerlo. Tratamiento no, por ahora no. Que sería ya evaluar, como usted dice, en los 6 meses siguientes, si realmente lo necesita o no, ¿cierto? Listo. Y el control sería ese. Y no le calculamos ya el riesgo cardiovascular. Pero es que esa parte del riesgo cardiovascular de entrada, ¿cierto? Uno Sí. debe hacerlo como parte del screening que usted hace para evaluar qué tipo de direccionamiento va a hacer. O sea, la respuesta es ¿cuál? Yo le haría el manejo no farmacológico asociado a su estilo de vida y Listo. esperaría a los 6 meses para ver si necesita o no manejo. Si lo tiene, yo le iniciaría después de 6 meses el manejo farmacológico. Ok, pero entonces este La, paciente, la doctora según... Dayana también quería intervenir. Adelante. Hola, no, pues yo iba a decir pues lo mismo que dijo el doctor Byron, que si tiene hipertensión, no la tiene. ¿Y cuál es la conducta propia? Pensaría pues inicialmente en los cambios del estilo de vida y seguimiento. Listo, perfecto. Entonces, a lo largo de la charla, me parece muy interesante las respuestas que han dado. No voy a dar la respuesta, pero espero que todos a lo largo de la charla se den cuenta de cuál es la respuesta, porque en este caso es donde está fallando el 60% del mundo, ¿cierto? No solo de nosotros. Muy bien. Lo más importante, como dijo Byron y lo dijo la doctora, es que nosotros tenemos que examinar al paciente, ¿cierto? Entonces tenemos que ver signos sugestivos de hipertensión secundarios, si tiene un genotipo de Cushing, si tiene una pues, un fenotipo de neurofibromatosis, si tiene soplos abdominales, soplos precordiales, si tiene signos de daño de órgano blanco, ¿cierto? Si está focalizado, si tiene una retinopatía hipertensiva, si está haciendo arritmias, si está haciendo signos, ¿cierto? Asociados pues, a falla cardíaca, compromiso arterial periférico, o tiene soplos en la arteria carótida, o si hay evidencia de obesidad, ya sea por índice de masa corporal o por el perímetro abdominal ajustado pues a la población colombiana, que para los hombres sería por encima de 91 y para las mujeres por encima de 89 centímetros. Hay que hacer unos paraclínicos de rutina, nos recomienda la guía americana, ¿cierto? Un hemograma, una glicemia, un perfil lipídico, un sodio, un potasio, una creatinina, un examen de orina, que incluya la microalbuminuria, ¿cierto? Para determinar el impacto también, o sea, la enfermedad renal y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, en estos casos, ¿cierto? En los cuales no es un estadio 1 o prehipertensión o normal alta, según cualquiera de las 4 guías que nosotros le damos, lo primero y lo más importante es que vamos a confirmar, ¿cierto? Esta condición antes de empezar cualquier tratamiento farmacológico o no farmacológico. ¿Qué nos recomienda la Sociedad Internacional de Hipertensión? Es que lo ideal para todos los pacientes que nos encontramos como en este estadio entre la tensión arterial sistólica entre los 130 y los 159, ¿cierto? Los 80 y 90 milímetros de mercurio. La tensión arterial diastólica es que el paciente se pueda hacer un automonitoreo de la presión arterial, ¿cierto? El estudio SPRINT, como lo sabemos o lo hemos leído, es que se hizo con una marca de tensiómetros que se llama Omron, pues no tengo ningún conflicto de interés con la industria, pero pues es la marca que ha sido validada, pues al menos para el estudio, y el paciente se debe tomar al menos en cada brazo, ¿cierto? Con
minuto de diferencia, bien sentado, ¿cierto? Descansando al menos 5 minutos, pie sobre el suelo, no haber hecho ejercicio la última media hora, y tomar café con la vejiga vacía y tampoco fumar pues en la última media hora. Lo ideal es que las primeras 2 presiones arteriales no las tengamos en cuenta, ¿cierto? Por la ansiedad que pueda generar, y que el paciente, al menos en las primeras 2 semanas, se tome la tensión arterial 7 veces, ¿cierto? Es decir, antes del medicamento, en cada uno de los brazos, en la mañana, también en su área laboral, pues 4 veces en la mañana, 3 veces en la tarde, ¿cierto? Y esto al menos por 2 semanas, y ir con ese reporte donde su médico, y esto nos va a permitir descartar una condición que es muy importante, que podemos encontrar, que es la hipertensión de bata blanca, o por el contrario, la hipertensión enmascarada, en donde el paciente puede tener unas cifras relativamente normales en el consultorio y permanece hipertenso de forma ambulatoria. Una vez el paciente hizo este ejercicio durante las 2 semanas, ya de forma ambulatoria, pues el seguimiento es que se tome la presión al menos 2 veces por semana, o incluso hay guías que dicen que 2 veces al mes, y eso ayuda en 2 cosas. Primero, a ver cómo está el control de su hipertensión, y segundo, garantiza o mejora la adherencia. En Colombia tenemos una aplicación diseñada por la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión. Es una app que es gratuita, y siempre se la recomiendo a los pacientes para que tengan también, pues sobre todo aquellos que tienen la facilidad de tomarse la presión arterial, o tienen un amigo o alguien que les tome la presión arterial, y lo ideal es que pues una vez ellos empiezan a meter los datos, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, Juan, pues para el ejemplo, se la tomaba casi todos los días, y nos muestra entonces algo muy importante. ¿Cuál es el promedio entonces de esos valores individuales? Entonces nos dijo que el promedio de Juan era que de forma ambulatoria estaban 135/83, con una frecuencia cardíaca promedio de 79, la presión de pulso de 52, que lo mínimo fue 115/60, lo máximo 160/98. Aquí vemos la curva, en azul en la sistólica, en rojo la diastólica. Los promedios de tensión arterial sistólica, veamos lo que está en rojo, son los promedios que están en hipertensión, ¿cierto? O la carga de hipertensión, que está en un 36%, es decir, tenía carga sistólica, si fuera un mapa, pues por decirlo así, y los promedios pues, de diastólica, que estuvo un poco mejor. Entonces nos llega con este reporte al consultorio, y nosotros tenemos que tomar una conducta, porque nos llegó con 135/83, y así se desenvuelve en su día a día. Entonces nosotros tenemos que basarnos, decir qué dicen las guías internacionales, qué es mejor, este automonitoreo de la presión arterial o el mapa. Entonces todos tienen ventajas, pero quizás el automonitoreo tiene unas ventajas muy importantes. Lo primero, igual que el mapa, es que nos ayuda a identificar la hipertensión de bata blanca, nos muestra, o es un excelente predictor y tiene mucha evidencia, ¿cierto? Perdón, el mapa tiene una ventaja muy alta, que hace presiones en la noche, y nos permite valorar lo que se llama el dipping. El dipping es como esa caída de presión arterial sistólica, que cuando no se presenta por al menos el 10%, es un gran predictor de eventos adversos cardiovasculares mayores, pero es una población muy selecta lo que tiene riesgo de presentar esta condición, como aquellos que tienen apnea del sueño, que son diabéticos, que tienen amiloidosis, enfermedad de Parkinson, enfermedad renal crónica estadio 5, que tienen riesgo de no hacer dipping. Sin embargo, el automonitoreo, que también nos identifica la hipertensión de bata blanca o la enmascarada, es mucho más barata y tiene una gran ventaja. Es que el paciente tiene, se apersona pues de su condición y se vuelve mucho más adherente al tratamiento. Entonces, en la medida de lo posible, y si el paciente tiene los recursos, lo que nos indican las guías es que lleguemos a esta condición. Realmente no son aparatos muy costosos y están al alcance pues, de la mayoría. Ahora bien, como les mencionaba, entonces las indicaciones, o una de la indicación con mayor nivel de evidencia,
es que los pacientes con hipertensión grado 1, ¿cierto? O que le sospechamos, por ejemplo, eh, o que le encontramos daño de órgano blanco, pues ese paciente tiene o debería hacerse ya sea un monitoreo, un mapa o un automonitoreo de la presión arterial. Entonces, en este caso en específico, ¿cierto? Que para algunas guías estarían prehipertensión, para otros sería un grado 1 de hipertensión arterial, sobre todo para los americanos y para la Sociedad Internacional de Hipertensión. Entonces, está totalmente indicado este elemento que es un automonitoreo, ¿cierto? Muy importante descartar la hipertensión de bata blanca. Casi siempre que la leemos es como una condición muy benigna, que creemos que simplemente está hipertenso en el consultorio, pero es una condición que si bien con menos riesgo, pero también se asocia a eventos adversos cardiovasculares y quizás son personas que tienen un mayor nivel de ansiedad. Recordemos que la ansiedad o los trastornos también psiquiátricos o mentales, por decirlo así, con la ansiedad se asocian a un mayor riesgo de eventos adversos cardiovasculares mayores. Muy bien, pero tenemos que tener en cuenta algo. Entonces, a partir de qué valores empezamos a tener eventos adversos cardiovasculares mayores. En el 2002, Lewington hizo este metaanálisis que es referenciado en todas las guías y en todos los artículos que se hablan de hipertensión, y en el cual él describió en su metaanálisis que sobre todo las personas que están por encima de los 50 años, principalmente por encima de los 60 años, con una tensión arterial sistólica por encima de 115 y una diastólica por encima de 75, ya hay eventos adversos cardiovasculares o factores de riesgo, es un riesgo para un evento adverso cardiovascular mayor, ya sea una ACV, una cardiopatía isquémica o una enfermedad arterial periférica con significancia estadística, como lo vemos en la población de mayor riesgo. ¿De acuerdo? Es que ahora bien, entonces la pregunta es, ¿este paciente tiene o no tiene hipertensión arterial? Con ese monitoreo que él nos llevó, entonces, como les mencionaba, pues eso depende de la guía en la cual nos basemos, pero hay algo que es muy importante, es que el paciente se hizo un monitoreo de la presión arterial, ¿cierto? Entonces veamos que la sistólica pues, nos dio en 135/85, si nos vamos a las guías de la AJA o del Colegio Americano de Cardiología, este paciente está hipertenso, lo mismo que la Sociedad Internacional y la Sociedad Europea. Entonces, este paciente, cuando nos llega con ese monitoreo de presión arterial, el paciente sí está hipertenso, ¿cierto? No quiere decir que le vamos a empezar un medicamento en este momento, pero sí hay que intervenirlo, o sea, hay que empezarle tratamiento. Y es muy importante calcular el riesgo de enfermedad aterosclerótica a 10 años, ¿cierto? Y ya vamos a ver qué nos indica la guía. Entonces, si el riesgo de enfermedad aterosclerótica a 10 años de Juan es del 7.6%, ¿cierto? Entonces, si lo ponemos en la gráfica, no tiene daño órgano blanco, no tiene más de 3 factores, ¿cierto? No tiene factores de riesgo, pues podríamos decir que este paciente es de un riesgo bajo. Entonces, siempre que tengamos un paciente con hipertensión, debemos calcular, en este caso, tenemos validado el score de Framingham, ¿cierto? Ajustado por 0.75, y para este caso nos dio por debajo del 10%. Entonces, cuando nos da por debajo del 10%, muy claro, nos dice, en este caso, esto es un artículo, una gráfica extrapolada de la guía americana, de la Asociación Americana del Corazón, pues, si está hipertenso, hay que intervenirlo, el riesgo es 7.6%, pues empiece un tratamiento no farmacológico. Entonces, los tratamientos no farmacológicos también dependen de cada guía. Entonces, recuerden que una cosa es sodio y otra cosa es sal, pues, o el cloruro de sodio. Entonces, cuando ustedes lean en la guía que, por ejemplo, la Sociedad Americana del Corazón dice que hasta 1.5 gramos, entonces, para ustedes traducirlo a sal, lo multiplican por 2.5 y ya saben cuántos gramos de sal es lo que le vamos a decir al paciente, ¿cierto? La Sociedad Europea es un poco más laxa, pero podemos también administrarlo en todo, recomendar una dieta que es alta en potasio, baja en sal, que no consuma más de 2 unidades de alcohol al día, que haga actividad física y que reduzca el peso. Y vamos a ver cuál es el impacto de cada una de estas condiciones. Por ejemplo, si le decimos a Juan que baje
de peso, le podríamos explicar que por cada kilogramo que baje, en promedio estamos bajando 1 milímetro de mercurio, pero que si el paciente es hipertenso, la reducción de peso es aún más significativa sobre su presión arterial. Que si utilizamos dietas bajas en sodio, ¿cierto? Sobre todo menos de 1.5 o 3.5 gramos de, sodio, de sal, perdón, o de 4 gramos de sal al día, pues también nos va a hacer un efecto que es muy similar, ¿cierto? Casi a la ingesta de un antihipertensivo, digamos 11 milímetros de mercurio para la tensión arterial sistólica. Esto principalmente los pacientes que se denominan como sal sensibles, que son los de raza afrodescendiente o los pacientes ancianos. La ingesta elevada de potasio, esto fue extrapolado de algunos estudios en Alemania y también en hispánicos, en los cuales se demostraba cómo los pacientes o las personas que tenían grandes ingestas de alimentos ricos en potasio y que tenían una excreción urinaria, como lo vamos a ver, por encima de 4 gramos, pues eran, a pesar de que eran obesos, sedentarios, tomaban alcohol, no eran hipertensos, y vamos a hablar de eso más adelante. El ejercicio aeróbico intenso es igual a como si el paciente se toma un antihipertensivo, ¿cierto? Y veamos 150 minutos de ejercicio aeróbico semanal, ya también con ejercicio anaeróbico y la baja ingesta de alcohol. Pero sin embargo, cuando hablamos de ingerir potasio, pues siempre pensamos en que el potasio es igual al banano, pero no, hay alimentos que tienen mucha mayor cantidad de potasio, por ejemplo, las ciruelas, las uvas pasas, ¿cierto? La espinaca, veamos cómo casi que duplica la cantidad de potasio de lo que pueda tener un banano. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene problemas de obesidad, quizás el aguacate pueda tener un menor índice glucémico que todos estos eh, alimentos, ¿cierto? Entonces tenemos muchas alternativas para aumentar la ingesta de potasio. Y esta ingesta de potasio salió en unos estudios que fueron en 1984 del doctor Dahl, ¿cierto? Que fueron replicados pues en este estudio o en esta publicación y se demostró cómo en algunos ratones que eran sal sensibles, ¿cierto? Que venían siendo alimentados con una dieta rica en sal, ¿cierto? En cloruro de sodio al 4%, y se demostró que esos ratones tenían, los que no se les administraba casi potasio, tenían una mortalidad del 83% versus aquellos que se les da una dieta con al menos el 2.11% de su dieta en potasio. Y veamos cómo cuando la ingesta de sodio era mucho mayor, pues de cloruro de sodio al 8%, es decir, se duplicaba, la mortalidad se disminuía aún con esta ingesta con solo el 2, pues cuando se combinaba con un alto consumo de potasio, ¿cierto? Es que el sodio tiene muchos efectos deleterios, inclusive aumenta la inflamación. Veamos, cuando tenemos una ingesta elevada de sal, se disminuye a nivel de el intestino la producción o la replicación de las especies de lactobacilos e indoles, y induce a que los linfocitos TNAIF se transformen en TH17, y la interleuquina 17 tiene dos efectos importantísimos. Lo primero es que genera inflamación, es una interleuquina proinflamatoria con efectos a nivel endotelial, con disfunción endotelial, menor producción de óxido nítrico, y a nivel del túbulo contorneado distal, una mayor reabsorción de sodio. Y este es uno de quizás de los estudios más clásicos que tenemos, que es el estudio INTERSALT, en el cual se demostró cómo cuando teníamos una alta ingesta de sodio, pues sobre todo en los sal sensibles, el aumento en la presión arterial sistólica después de 10 meses era bastante considerable. Mientras que en este estudio, que fue el estudio PURE es muy importante en prevención primaria, tenemos participación colombiana y principalmente población manizaleña,
El doctor Patricio López Jaramillo también participó, uno de los autores colombianos, un poco más de 100.000 personas, evaluó la excreción de sodio y potasio urinario en 24 horas y el outcome primario es la asociación entre la excreción urinaria estimada de sodio y potasio, el resultado compuesto entre muerte y eventos cardiovasculares mayores. ¿Qué se encontró? Veamos cómo en estas gráficas, en las gráficas de sodio, tanto el outcome combinado de los dos eventos, de los dos de las dos variables de interés, ¿cierto? Que era la mortalidad y los MACE, se demostró que eran mayores los pacientes que tenían una alta ingesta de sodio, mientras que cuando se tenía una excreción urinaria por encima de 3 gramos al día de potasio, veamos cómo la mortalidad, si vemos esta línea negra, pues tanto el combinado como los eventos adversos cardiovasculares mayores o la mortalidad se disminuyó con significancia estadística, encontrando pues que es un factor protector. Ahora bien, cuando entonces entonces ya vimos la importancia del tratamiento no farmacológico, que si lo hacemos bien hecho o si el paciente es adherente, pues estamos garantizando casi que sin utilizar métodos farmacológicos lo vamos a llevar a una presión arterial óptima. Muy bien, si por ejemplo a Juan ese mismo reporte nos lo hubiera llevado con un riesgo cardiovascular a 10 años por encima del 10%, estaríamos en la obligación de haber iniciado un tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico. Ahora bien, si este mismo paciente Juan, con un riesgo por debajo del 10%, en 3 a 6 meses, ese automonitoreo sigue estando en esos valores o no reduce las tensiones arteriales óptimas, o sea, no por debajo de 135/80, este paciente habría que iniciarle y con una indicación 1B, ¿sí? Un tratamiento farmacológico. Y entonces todos dicen, oiga, ¿a qué metas debo llevar a Juan si en 3 a 6 meses no mejora? Entonces siempre tenemos en mente, o nos quiso meter la industria recientemente, que las metas de presión arterial deben ser agresivas. Es decir, ya lo por debajo de 120/80, porque en el estudio Sprint así se demostró y eso hizo un cambio, una modificación en las guías, principalmente en la Asociación Americana del Corazón, y ustedes ven cómo los puntos de corte bajaron. Pero es que hay que tener algo muy importante. En este estudio, la probabilidad de tener una enfermedad aterosclerótica a 10 años era por encima del 15%. O sea, estos eran pacientes de alto riesgo, ¿sí? Y por lo tanto no los podemos comparar, ¿cierto? Porque es que Juan no es un paciente de alto riesgo, ¿cierto? Tiene una probabilidad menor al 10%. ¿Qué tenemos en este grupo de pacientes? Tenemos el estudio HOPE, que también tuvo participación de población colombiana, incluyendo Manizales, y se demostró que en este grupo de población, ¿cierto?, con un riesgo cardiovascular intermedio, no se beneficia cuando la presión arterial sistólica es por debajo de 140 o tanto para el outcome primario como para el secundario, y el primario era un combinado de mortalidad y eventos adversos cardiovasculares mayores, y el secundario de eventos adversos cardiovasculares mayores se hizo con candersartán más hidroclorotiazida versus placebo. Evidentemente los que tenían placebo, pues la presión arterial no se modificó y con el tratamiento farmacológico sí se realizó. Ahora bien, si el paciente, vimos, si hubiera tenido un riesgo cardiovascular al menos del 10%, bueno, con esta gráfica quiero decir, entonces hay que intervenir a Juan, pero mantenerlo entonces en metas por debajo de 140/90 porque es un riesgo cardiovascular intermedio. Si hubiera sido alto, sí lo deberíamos llevar a metas más agresivas. Ese era pues el mensaje de la diapositiva anterior. Ahora bien, si tenemos un paciente con un riesgo cardiovascular por encima del 10%, el paciente sí tiene que empezar tratamiento antihipertensivo farmacológico. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Y nos dice la Sociedad Internacional de Hipertensión que si usted tiene unas metas por encima de 20 milímetros de mercurio la sistólica o de 10 milímetros de mercurio la diastólica, pues usted debería empezar de entrada con una terapia doble, ¿sí? Pero si usted tiene, por ejemplo, un paciente que es mayor a 80 años o estas cifras están por debajo de los valores que puede mencionar, usted puede empezar
con uno de los 3 medicamentos principales, un IECA, un ARA2, o un calcio antagonista, o un diurético, ¿cierto? Principalmente un diurético tiacídico, sobre todo aquellos que han demostrado tener impacto en eventos adversos cardiovasculares o enfermedad cardiovascular, como la clortalidona, con el estudio ALAT. Muy bien. Si el paciente no llega a metas, pues usted debe llegar a, pues, a un manejo combinado, ¿cierto? Y finalmente, si usted tiene al menos 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético, usted dice que es una hipertensión resistente, usted debe considerar que ese paciente lo vea un especialista, porque probablemente hay que buscar causas secundarias o el paciente no está siendo adherente a la terapia. Y hay unas condiciones muy especiales en las cuales usted va a considerar utilizar un beta bloqueador, porque ya se demostró que no es una primera línea, probablemente no es una primera elección, solo en aquellos casos que, por ejemplo, está con falla cardíaca, que tiene un infarto, que tiene una cardiopatía isquémica, que tienen una taquiarritmia, ¿cierto? O una mujer, pues, que esté con deseos de gestación, los cuales los IECAS probablemente no sean una buena condición. Entonces, llevarlos a metas estos pacientes que son de alto riesgo, ¿cierto? Más del 10%, llevarlos a la meta del sprint, pues evidentemente sí mejora los desenlaces primarios del estudio con un número necesario a tratar de 62, es decir, tanto para mortalidad como infarto de miocardio, síndrome coronario agudo, ataque cerebrovascular, falla cardíaca, ¿cierto? Muerte, causa cardiovascular, estos con significancia estadística, el síndrome coronario agudo y el ataque cerebrovascular no. Entonces, en esos pacientes sí se va a impactar en ese outcome primario, pero veamos la actualización en el último reporte del sprint, que fue el cierre del estudio, en el que fue el año pasado, que fue con esa población y los que no habían tenido el desenlace primario, pues les hicieron el seguimiento y que encontraron que sí se benefician, ¿cierto?, de tener un tratamiento mucho más agresivo, o sea, el outcome primario nos da con significancia estadística. Sin embargo, la tasa de eventos adversos como hipotensión, alteraciones hidroelectrolíticas y lesión renal aguda, principalmente prorrenal, por tener cifras tensionales, pues, o uso de medicamentos antihipertensivos de forma agresiva, pues también tiene mayores riesgos de eventos adversos asociados, pues, a tener una estrategia tan agresiva, y requiere entonces valorar el perfil de fragilidad del paciente, ¿cierto? Y que no nos esté haciendo también ortostatismo. Y por eso, por ejemplo, los europeos o la Sociedad Internacional de Hipertensión son un poco más cautos y no nos indican llevar a metas tan bajas de presión arterial. Sin embargo, en el paciente que es robusto, como se dice en la literatura, sí podríamos intentar hallarlo a cifras de tensión arterial óptimos. Sobre el perfil de medicamentos, tenemos que los IECA se han probado, pues, en hipertensión arterial, falla cardíaca, enfermedad renal diabética, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Hay un estudio que vamos a ver, el estudio DREAM, mejora el metabolismo de la glucosa, que es excelente, mejora el nefroprotector, ¿cierto? Pero tener en cuenta que debido a la vasoconstricción de la arteriola deferente, puede tener una reducción de la tasa de filtración glomerular entre un 30 y un 50%, que es lo esperado, puede tener aumento del potasio, puede dar tos, angioedema. Ojo con la combinación IECA con los inhibidores de la ADPP4, que aumentan las bradioquininas y hay más riesgo de tos y angioedema, y que con los arados pueden evitarse estas condiciones. Este es el estudio DREAM, que fue realizado con ramipril, en el cual, si bien eran pacientes que tenían alteración de la glucosa en ayunas, el outcome primario que se buscaba era o que el paciente revirtiera su diabetes o que llegara a la normoglucemia. Algo que, si bien eran pacientes ancianos con obesidad de grado 1, algo que fue muy llamativo en esta condición es que, si bien no pues, tuvo regresión de su diabetes, lo que sí se encontró es que había una mayor tendencia con significancia estadística a llegar a la normoglicemia. Entonces, si bien no hay una explicación fisiopatológica muy clara del evento, pues no solo es nefroprotector, sino que nos ayuda también a llegar a la normoglicemia.
Los bloqueantes de canal de calcio, excelentes medicamentos, son primera línea, sobre todo los dihidropiridínicos. Los no dihidropiridínicos pues pueden tener su bradicardia, la falla cardíaca pueden ser una contraindicación. El edema, ¿cierto? Por la vasodilatación arterial que no tiene el efecto a nivel de la vénula, entonces aumenta la presión hidrostática y por lo tanto tiende a hacer edema, pero cuando lo combinamos con un IECA o con un ARA2, que también es dilatador venoso, pues las presiones en ambos lechos se van a igualar y el edema desaparecería. Entonces siempre lo podemos dar como con los dos medicamentos, ¿cierto? Tanto un IECA o un ARA2 con un bloqueante de canal de calcio y evitaríamos entonces el evento adverso del edema. Los diuréticos, excelente medicamento, ¿cierto? Sobre todo los tiazídicos, con su anillo pues, de la benzotiazidina, tener en cuenta que la clortalidona en el estudio del HAP pues, demostró, ¿cierto?, con creces los eventos pues, cardiovasculares o reducir los eventos cardiovasculares, lo que nunca lo ha demostrado la hidroclorotiazida. Pueden empeorar el metabolismo de la glucosa y el riesgo de diabetes. No se sabe a futuro qué efecto pueda tener sobre ello y no se ha estudiado y es una de las críticas que se hacen todas las guías, pero lo que sí puede generar es la hiponatremia y la hipokaliemia, entonces se pueden combinar con los IECAs y los arados, o los arados, perdón, para evitar el efecto pues, de la hipokaliemia, pero o con la hiponatremia que los tiazídicos se pueden comportar como un ciano. Finalmente, garantizar la adherencia. Cada visita, decir pues cómo ha sido la adherencia, utilizar diferentes estrategias. Una de las mejores estrategias es el automonitoreo, ¿cierto? Que el paciente se apersone su condición, pero también, por ejemplo, que vincular con hábitos diarios, por ejemplo, tomes el medicamento en un momento específico cuando realice alguna actividad, sobre todo en la mañana, ¿cierto? Y ayudas electrónicas como los dispositivos como el celular. Y hay otra condición que es lo que se ha escrito como la polipíldora, en el cual se estudió en el estudio ONPAIR o en el IMPACT, cómo mejoraba la adherencia, un 86 versus un 65% en el ONPAIR, quizás uno de los estudios más vicientes pues, en esta condición, y veamos cómo esta terapia combinada, esta polipíldora, que en algunos casos no solo tiene los antihipertensivos, sino que también tiene la estatina y tiene las aspirinas, tiene todo en una sola píldora, mejora, reduce la tensión arterial sistólica con significancia estadística en comparación con la monoterapia. ¿Qué tiene de adverso esta polipíldora? Es que no podemos, en caso de eventos adversos, no podemos fraccionar la dosis, ¿cierto? Porque no sabemos qué tanto le estamos dando un medicamento o qué tanto le damos de otro. Sería pues como una de las críticas que se le hace, pero sin duda que para garantizar la adherencia a los pacientes que tienen una polifarmacia, pues la polipíldora en solo una pastar todos los medicamentos es excelente. Finalmente, en los pacientes que tengan hipertensión resistente, que sea una hipertensión abrupta antes de los 30 años, que tenga daño de órgano blanco que es desproporcionado al nivel de hipertensión, que es maligna o acelerada, que un paciente por encima de los 65 años debuta con hipertensión o, por ejemplo, tiene un potasio que descendió abruptamente después del inicio de un diurético tiazídico en dosis bajas. Ojo que estos son signos de alarma, el paciente probablemente tiene hipertensión arterial resistente, secundaria, y hay que estudiarlo. Las causas principales es la hipertensión renovascular, sobre todo en las mujeres jóvenes, ¿cierto? Con la displasia fibromuscular, pero también los ancianos con la enfermedad aterosclerótica, el aldosteronismo primario y la apnea del sueño. Pero hay una condición que es muy importante, son lo que ingiere el paciente, ya sea el alcohol, la cafeína, medicamentos, sobre todo los descongestionantes o herbales, ¿cierto? Que tengan derivados de la efedra o los AINE que pueden aumentar entonces la presión arterial. Finalmente, ya para concluir, entonces siempre en estos casos de hipertensión resistente, lo primero que usted tiene que hacer es confirmar, descartar estas condiciones, garantizar la adherencia, que es la pseudoresistencia, identifique y mejore los factores saludables, como los vimos, ¿cierto? La obesidad, hacer ejercicio, disminuir la ingesta de sal, aumentar la ingesta de potasio, entre otros, y
en caso de descartar estas condiciones, busque la hipertensión secundaria. Finalmente, unos mensajes para llevar a casa, realizar un diagnóstico oportuno. El 60% de los médicos a nivel mundial estamos fallando en ello, sobre todo en estos casos en zona gris. Hay que hacer tamización en población de riesgo. El tratamiento no farmacológico óptimo es muy fácil prescribir un medicamento. Se han hecho estudios y para garantizar que un paciente sea adherente a una terapia no farmacológica, usted debe hablar de ella al menos 5 minutos. Si habla menos de 5 minutos, probablemente no va a hacer ningún impacto. El automonitoreo de tensión arterial es excelente, sin duda que cada vez gana un lugar en las guías y en los consensos, y garantizar la adherencia al tratamiento, ya sea con el automonitoreo, utilizar las polipíldoras y tener una buena relación médico-paciente. Eso era la exposición. Yo creo que el caso de Juan quedó resuelto y quedamos abiertos a